Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar acá. La verdad que le agradezco a Cris Dátola, como siempre, la invitación y también lo felicito por el éxito del Congreso PYME que sigue creciendo. Como muchos de ustedes, en momentos y en coyunturas adversas, siguen apostando y siguen creciendo. Voy a plantearles, tengo 15 minutos para plantearles todo el embrollo de qué va a pasar en los próximos 4 meses y cómo sigue después de diciembre la cosa. Entonces voy a tratar de ser sintético, me voy a ahorrar cómo llegamos acá y todos esos pormenores, porque ustedes ya lo conocen. Quiero plantearles qué puede pasar en los próximos 4 meses en panorama macro, después con Damián van a ver un poquito la micro. Faltan 10.000 millones de dólares mínimo en la reserva del Banco Central. Y esto tiene que ver con la sequía, desapareció la cosecha y demás. ¡Ping! Faltan 10.000 millones de dólares. Fíjense, esta es la... ¿Vieron cómo hacen la meta y la realidad? Bueno, a fines de junio tenía que haber en el Banco Central 9.000 millones de dólares. Ya se había revisado para abajo la meta en marzo. Hay menos 1.500 millones. Faltan por lo menos 10.000 millones de dólares. Y esa situación es insalvable este año en la Argentina. Ocurrió la sequía, veníamos con 20.000 problemas y encima la peor sequía en los últimos 40 años. Y eso está generando que por primera vez en 5 años la Argentina tenga déficit comercial, es decir, no ingresan dólares donde tendrían que ingresar en la cuenta comercial. Hemos tenido desde 2019 superávit en la cuenta comercial. 2019, 20, 21, 22 ingresaban muchos dólares. Después, ¿qué hicieron con esos dólares? No me voy a explicarlo, ustedes ya lo saben, pero se fueron, no están. Y este año peor, porque no hay dólares en el Banco Central y no ingresan dólares. Sin embargo, ahí abajo está el nivel de importaciones, hay un saldo comercial, primeros 5 meses, menos 2.690 millones de dólares. Por primera vez desde el año 2018 que tenemos déficit en la balanza comercial en los primeros 5 meses del año. Sin embargo, estamos con una caída enorme de las exportaciones por este tema de las exportaciones de la soja, fundamentalmente, pero tenemos el nivel de importaciones, según el INDEC, 30.000 millones de dólares los primeros 5 meses del año, el nivel de importaciones más alto de los últimos 10 años. Pingui. El anterior récord había sido el año pasado, en 2022, fueron 32.000 millones en los primeros 5 meses, pero ahí sobraban los dólares, porque eran los superprecios y el ingreso enorme de dólares del año pasado. Entonces, este año estamos manteniendo un nivel de importaciones que es el mayor de los últimos 10 años, sin tener los dólares. ¿Y cómo hacemos? Este es el dato de lo que se importa del INDEC, no de lo que se paga. Y lo que estamos haciendo es acumular deuda comercial. Hay una deuda comercial acumulada con proveedores del exterior que ya suma casi 13.000 millones de dólares. Obviamente, yo les creo que las automotrices tienen deuda comercial con sus casas matrices. 180 días, 210 días, ahora le dijeron paguen a partir de diciembre, que las petroleras tienen con proveedores muy grandes del exterior deuda comercial. No les creo que muchas pymes tengan deuda comercial con el exterior, porque nadie le da a una pyme crédito comercial, ni siquiera 60 días, que es lo que pueden tener las pymes, a unas 120, 180. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, se están pagando como se puede las importaciones, con el billete. Se están mandando con cable, con cuenta de afuera, lo que sea, se aprueba la CIRA, se traen los productos y después, a los 60, a los 90 días, cuando aprueba el Banco Central, demanda al banco y demás, se le pagará 2 veces al proveedor del exterior y se promediará, sirve para la próxima importación. ¿Se entiende? Y ese es el corrimiento de precios que estamos viendo del dólar oficial que no ancla, porque obviamente gran parte de los precios de esta economía están yendo a un dólar mucho más alto, porque muchas empresas están importando al billetón, no al dólar oficial. ¿Qué es lo que necesita el gobierno en este momento para anclar la situación? Bueno, que no haya un salto en el tipo de cambio oficial, que no va a ocurrir de acá a agosto seguro y con gran probabilidad hasta octubre, noviembre, pero necesita al mismo tiempo que no se le disparen los dólares libres, porque si se le disparan los dólares libres se traspasa a precio. Lo hemos visto, el dólar de 4 a 4,80 en abril y la inflación pico de 8,4. Desde el 5 de mayo
hasta la semana pasada llevaban vendidos más de 1.000 millones de dólares en la brecha cambiaria. Dólares contantes de la reserva que no tenemos para pagar importaciones lo estaban vendiendo en el dólar libre, en los dólares financieros. Además de vender 4.000 millones de dólares de bonos para sostener la brecha, ese dólar de 500. Y además ya empezamos a usar los yuanes. Se vendieron ya 600 millones de dólares en yuanes que se están pagando ya. Tenemos 10.000 de eso que podemos usar. Cuando se usan es un crédito comercial, se activa, tasa de interés a un año, otro crédito que se patea para adelante. Pero esto se va a activar muy fuertemente. Esto era hasta la semana pasada. Pero la semana pasada hemos visto en un día operaciones con yuanes de pago de importaciones de 100 millones de dólares, que es un montón en un día con yuanes. Entonces, ese es un colchón. Están usando lo que pueden para pagar importaciones desde China, algunas de Corea que se están pagando con yuanes. Eso me libera dólares porque de allá vienen también exportaciones, se vende soja y demás, y con eso pago otras importaciones o uso para intervenir en el mercado cambiario, en la brecha, donde sea. Ese esquema va a continuar y es inexorable que continúe y muy férreamente hasta el 13 de agosto para ver cómo se arma el escenario político, ¿no? En las PASO. Después, si quieren, en las preguntas hablamos un poquito de política. Cada vez que hemos visto un salto en la brecha cambiaria, la inflación fue un escalón para arriba, de 2 a 4, de 4 a 5, de 5 a 7, y el último salto en abril, de 7 a 8,4. Entonces, han entendido en el Ministerio de Economía, Massa lo entiende mejor que nadie esto, porque después en el gobierno no entiende nadie nada, entonces Massa tiene la virtud de que entiende lo que el resto no entiende dentro del oficialismo, que no puede permitir no solamente una devaluación del tipo de cambio oficial, sino que se le escape la brecha cambiaria. La negociación con el FMI, que estuvieron a full todo el fin de semana con Zoom y demás, y que buscan dar una señal fuerte ahora el viernes, porque el viernes hay que pagarle este vencimiento de junio de 2.700 millones de dólares. Las barritas azules son los vencimientos que hay con el FMI de este año, y las barritas verde claritos lo que el FMI nos envía para pagarle al propio FMI. Es así. Y es más, le voy a decir algo, y voy para adelante. En lo que vamos del año le llevamos pagado neto al FMI, neto, de lo que desembolsó 4.000 millones de dólares. En el año de la peor sequía histórica, donde nos faltan 20.000 millones de dólares en la cuenta comercial. Pero bueno, son así las coyunturas con el FMI. Entonces, claramente el FMI no nos va a empujar al abismo porque si nos envía la guita para pagarle a ellos. Si no nos envía la guita, no cobran. Entonces, no tienen nada que perder. Y claro, no hace falta ser un genio para entender que nos van a acompañar. ¿Nos van a acompañar a qué? Y bueno, nos van a acompañar a adelantar alguno de esos desembolsos para mostrar que hay un apoyo político. Vamos a ver si adelantan también el de diciembre. Si no adelantan el de diciembre son 7.000 millones de dólares. Si adelantan el de diciembre son 10.000 millones de dólares para que le vayamos pagando. Por ejemplo, el viernes se le pagan 1.700 millones de dólares como buena fe de los DEG, Derechos Especiales de Giro, que están en las reservas, no se contabilizan como reservas netas, pero se usan para pagarle al propio FMI. Entonces, esa señal va a estar. No solamente estamos totalmente desviados en la meta de reserva, sino también en la emisión monetaria, déficit fiscal, todo. Ahora, la señal va a estar. La duda es que te va a autorizar el FMI en términos de intervención en el mercado cambiario. Y mi idea es que el FMI no te puede abiertamente decir, bueno, use 5.000 millones de dólares para vender en la brecha cambiaria. O use para vender en el mercado cambiario, cuando hemos hablado de la fuga, de Macri, ¿se acuerdan? Es decir, para venderte a 250 pesos. Eso no va a ocurrir, pero el FMI, como hasta ahora, va a hacer la vista gorda. Y el equipo económico necesita y va a conseguir que haga la vista gorda. Es decir, van a seguir con la intervención en la brecha, van a seguir vendiendo en el mercado oficial, con las mini devaluaciones diarias, van a evitar una devaluación, un salto de la brecha, y van a tener la señal política del FMI, que te acompaña, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene para adelante, porque si la situación es complicada hasta agosto, bueno, hace falta ver lo que ha ocurrido siempre en la segunda parte del año, y tampoco, de nuevo, no hay que ser un genio para ver que la situación es más difícil hacia adelante. Este es el promedio de compra-venta del Banco Central en las últimas 6 elecciones de que hay paso, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021. En la primera parte del año, son las barritas verdes hacia arriba, el Banco Central siempre compra porque es la parte donde se liquida la cosecha gruesa en el segundo trimestre. Este año estuvo vendiendo el Banco Central. ¿Por qué? Porque pegó la sequía y destruyó todo.
Ahora, en la segunda parte del año, aún en los mejores años, 2011, de ingreso con soja en niveles muy buenos, el Banco Central siempre vende en los años electorales. Y vende en promedio 4.500 millones de dólares. Entonces, eso es lo que todos ven hacia adelante como el gran problema. No tenemos dólares en el Banco Central. No nos va a dar dólares el FMI y se viene una muy fea por delante. Entonces, claramente lo que hay por delante es administrar esta escasez y estas restricciones tratando de hacer la menor cantidad de olas posibles. Sin duda, el ordenamiento político del oficialismo, de que sea el propio ministro de Economía, el candidato que está de acuerdo con la negociación con el fondo y no un candidato que va a hacer campaña atacando al FMI, y bueno, por lo menos no te ayuda a salvarte, pero seguramente no te empuja para que te hundas. Es decir, lo que hemos visto de este gobierno, el propio gobierno boicoteándose a sí mismo. Entonces, eso ordena políticamente y da margen para que los próximos meses se pueda transitar con este esquema básico que les decía. ¿Cómo? Y bueno, pero si Guado de Pedro dice que... No me voy a detener de Guado de Pedro, que duró menos que... pero si Guado de Pedro viene con la cantinela y hacen todo el show de que el FMI, que esto, que lo otro... por lo menos ahora no hay una discusión respecto a lo que van a hacer los próximos 4 meses. Después habrá una discusión a partir de diciembre, si tienen la suerte o la desventura de ganar, de lo que hay que hacer hacia adelante. Pero los próximos 4 meses está muy clarito lo que hay que hacer. Y sobre todo no hay que hacer ruido político complicando todavía más este esquema. Algunos han puesto el sendero a la hiperinflación. No va a haber hiperinflación este año en la Argentina. El año que viene, bueno, ahora hablamos del próximo gobierno. Pero este año no va a haber hiperinflación, no puede haber hiperinflación este año en la Argentina. ¿Por qué? Todos dicen, miren, noviembre del 88 daba 6%, febrero del 2023 6,6%, diciembre del 88 daba 7%, marzo del 23 dio 7,7%, y así dicen, bueno, enero del 89 dio 9%, en abril del 2023 dio 8,4%, y después se fueron febrero al 10% del 89%, marzo del 89 17%, y después se fueron a abril al 33%, y después se fueron en mayo del 89 al 78 mensual, y después se fueron al 114 mensual en junio del 89 y al 200% mensual en julio del 89. Eso no va a ocurrir este año. No va a ocurrir este año. Ese no es el riesgo que tiene hoy por delante de la Argentina. ¿Por qué no va a ocurrir? Y porque no va a ocurrir lo que ocurrió el 6 de febrero del 89, que en un momento dijeron, Machinea dijo, no tengo más dólares en el Banco Central, no vendo más dólares. ¿Cómo no vende más dólares? Había un dólar comercial, había un dólar financiero, había varios tipos de dólares, pero el Banco Central siempre vendía los distintos. No tengo más dólares. Ahora tenemos a China, al FMI, tenemos la soja, tenemos un montón de cosas, tenemos los yuanes, tenemos que hacen inviable ese escenario, a no ser que haya algún cráneo que quiera ir a ponerse la derecha de ese escenario, y eso no va a ocurrir. Massa no va a hacer eso, no lo hizo hasta ahora, no lo va a hacer en los 4 meses de campaña. Y sobre todo porque para que haya hiperinflación se tiene que desbandar el dólar o la brecha cambiaria. Que eso es lo que ocurrió después del 6 de febrero del 89 cuando se quedaron sin dólar. El dólar pasó de 17 australes en enero a 655 australes en julio. ¿Qué significa eso? Se multiplicó por 38 veces el dólar. Es como si multiplicamos el dólar de 500 por 38 nos da 19.000 pesos. Usted vende el dólar de 19.000, de 15.000, de 12.000, de 5.000... No sigo para abajo porque van a empezar a... Para que haya hiperinflación tiene que desbandarse totalmente el mercado cambiario y detrás de eso van todos los precios y detrás de eso va la emisión monetaria porque te desmonetizaste la economía, porque obviamente con 1 millón de pesos compras una Coca-Cola. Es una burrada los que dicen vamos a una hiperinflación este año. No va a haber hiperinflación. Lo que sí va a haber es un régimen de inflación altísima con el riesgo de un Rodrigazo. Y yo ese riesgo no lo pongo tanto en este gobierno, porque tienen bien en claro lo último que tienen que hacer, sino el riesgo que puede haber a partir de diciembre, si no se ordenan las cosas, y ahora voy a volver. Se está proyectando una inflación del 150%, este año es el consenso de las consultoras relevadas por el Banco Central, por ahí va a estar, porque vamos a estar todo el tiempo con inflaciones dando vuelta entre el 7, 8, por ahí algún mes más arriba, va a depender un poco de cómo esté el manejo de la escasez de dólares y cómo esté la brecha cambiaria. Si podemos mantener, yo creo que va a haber mucha volatilidad en la brecha cambiaria,
difícil mantenerla en el 90, en el 100, más allá de las expectativas favorables que se puedan generar o se están generando en el mercado de bonos o de acciones, pero podemos tener una brecha que se dispare y eso va a arrastrar la inflación. Si vemos la curva de los pronósticos del dólar oficial, todos están viendo que va a haber un saltito para diciembre, pero un dólar oficial de 400, de 450 es un dólar libre de, un dólar turista, que es el que marca referencia, de 800, 900 a fin de año, si sigue convergiendo todo con el tema de la inflación. Obviamente sobre eso compite la tasa de interés, por eso han puesto una tasa de interés muy, muy elevada, ¿no? El dólar tiene que estar arriba de 620 para el que hizo un plazo fijo en junio pierda a fines de agosto, tiene que estar arriba de 850 pesos en diciembre para que el que hizo un plazo fijo en junio pierda a fines de agosto. Podemos tener cimbronazos con dólares más altos, porque hemos tenido dólares muchísimo más altos. El dólar real de la crisis de octubre del 2020, plena pandemia y demás, que se fue a 195 pesos, lo traemos por la inflación a valores de hoy, es un dólar arriba de 900 pesos, donde había 7 puntos de emisión monetaria, todas desarmadas las cuentas fiscales, sin saber si íbamos de acuerdo con el fondo y demás. El dólar de crisis, de pico del año pasado, cuando saltan Guzmán, Batakis y llega Massa, el dólar llegó a 530, lo ajustamos por inflación, es un dólar arriba de 700 pesos. Podemos tener también en estos 4 meses esa volatilidad y ese riesgo. Si ocurre, obviamente, va a meter más presión sobre los precios, va a significar un enfriamiento más del nivel de actividad en algunos sectores, pero eso es lo que van a tratar de evitar. Y de hecho, hoy estamos con un dólar real, el dólar este de 500 pesos, es un dólar real muy alto, que lo vemos cuando vienen los uruguayos, los paraguayos y nos hacen bullying comprando las cosas y poniendo en TikTok, mostrando los billetes, cómo se morfan todo en un restaurante de primera clase. Y dicen, esto nos sale baratísimo, y hacen así con los billetes. Bueno, es un dólar muy alto el de 500 pesos en términos reales. ¿Qué significa esto? La aspiración máxima del gobierno es que se mantenga ese dólar real, es decir, que el dólar libre vaya acompañando la inflación o que pueda bajar un poquito. Podemos tener saltos porque han sido momentos de crisis. Ahora, lo que hemos visto en esos momentos de crisis es siempre el gobierno recalculó y trató de pegar el volantazo y evitar la crisis que lo llevaba a otro régimen inflacionario y a otro problema. Ahora, visto para adelante, supongamos que llegamos a agosto seguro, pero supongamos que llegamos a diciembre, menos probable porque en el medio yo veo que puede haber accidentes. Ahora, ese accidente en el medio puede significar el riesgo de un rodrigazo. ¿Qué significa el riesgo del rodrigazo? Que si hoy vos devaluás 20, 30, 40% el oficial, te vas a una inflación de 15% mensual. Y 15% mensual, eso da 250, 300 anual. ¿Se entiende? Otro régimen inflacionario, de golpe. Ese es el riesgo que tiene hoy la Argentina. Es lo que van a tratar de evitar de todas maneras el ministro de Economía, candidato Sergio Massa, y tiene instrumentos para ir llevándolo. Son 4 meses nada más, y ahí van a poner toda la artillería que haya de acumular deuda comercial, usar los 10.000 millones de los yuanes, usar lo que se pueda en el margen del FMI, usar 30.000 millones de dólares de bonos que hay entre el Banco Central y la ANSES para intervenir en la brecha. Bueno, ahí iré llevándola y con el cepo irás cerrando y abriendo o negociando con las empresas que puedan tener crédito comercial o con las pymes que quieran poner dólar billetes sobre la mesa. No sobre la mesa de la aduana, sino sobre la mesa del proveedor en el exterior. Para adelante, el riesgo que yo veo, y este es el riesgo que tiene la Argentina, es el año que viene va a haber mucho más dólares que este año. Porque tenemos las hojas sin sequía. Me contaban que hay estudios del INTI que muestran que después de una sequía siempre los rendimientos suben 20, 25% porque hay una hiperactividad de los suelos. Pero bueno, de hecho, vienen muy bien los pronósticos respecto a la siembra del maíz y del trigo que se empieza a cosechar en diciembre. Y están viendo el esquema de financiamiento, como va a haber mucho más dólares por el lado del campo. Está Vaca Muerta con el gas, con el gasoducto, está la minería que ya empieza a despegar.
Es decir, que si uno ve de acá a fin del año que viene, si seguimos con el dólar de 500 pesos en términos reales, escúchenme bien, si la inflación fue 200%, es decir, se multiplicó por 3, el dólar estará en 1.500, pero en términos reales, ese 1.500 es el mismo que tenemos hoy. ¿Se entiende? Si seguimos con ese dólar real de 500 pesos a valores de hoy, es que hicieron todo mal, el que venga. Porque la Argentina no puede ser el país más barato de la región para que vengan a comprar todo y que nosotros estemos con salarios de miseria. Entonces, en algún momento los precios tienen que empezar a comerse ese dólar. Ahora, hay un riesgo muy grande para el próximo gobierno que es este. En la inflación acumulada hasta mayo, datos del INDEC, es casi 500% a nivel general. Pero tenemos algunos precios que están adelantados, el dólar, por ejemplo, el dólar libre, por eso nos resulta tan barato al que viene con billete, dólar billete, y hay otros precios que están muy atrasados. Fundamentalmente el dólar oficial, que subió poco más de la mitad que la inflación. O las tarifas de servicios públicos, que subieron 290%. O algunos servicios privados que el gobierno viene metiendo y pisando y que ahora empieza a soltar porque no hay oferta en esos sectores. Es decir, los problemas que hay con el colapso del sector privado de la medicina o otros sectores donde el gobierno venía pisando permanentemente los precios, las tarifas. Para el próximo gobierno hay un desafío muy grande, que es cómo encara un plan de estabilización, siendo que todos los planes de estabilización requieren inicialmente poner en orden los precios relativos. Es decir, no hay plan de estabilización, ni la convertibilidad, ni el austral, ni el plan de estabilización de Israel que empiece con un tipo de cambio súper atrasado y con tarifas atrasadas. Pero yo creo que el desafío del próximo gobierno es justamente no empezar por el techo para que se le derrumbe todo, cualquiera sea. Es decir, el que viene no puede empezar liberando el cepo, es decir, siendo shock con el tema del cepo y las tarifas para irte a una inflación del 200% en los 6 primeros meses, que tal vez debilite todo el esquema político y legitimidad del próximo gobierno. Entonces yo creo que tiene que ser una estabilización de fases, al revés de lo que hizo Macri. Tiene que haber shock en lo fiscal y monetario, un ajuste fiscal y monetario muy fuerte, déficit cero inmediato y gradualismo en lo cambiario. ¿Qué significa esto? Que cualquier acomodamiento que vos hagas de precios relativos hacia adelante, que los tenés que hacer, vos tenés que cerciorarte que el techo del dólar en términos reales es el actual, un poquito más, un poquito menos es el actual. Es decir, que se corre la nominalidad de la economía y los precios se acomodan sin que se te suba toda la nominalidad y se te vaya todo para arriba y estemos hablando dentro de 8 meses o 9 meses quién viene después. Entonces, para cerrar, la Argentina tiene un porvenir, un mediano plazo espectacular. No sé si han escuchado esto. El mediano y largo plazo de la Argentina es inimaginable. Pero tenemos una transición muy compleja. En esta transición muy compleja, el que le quedan 4 meses sabe lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer lo va a tener también marcado en el acuerdo con el fondo, porque tampoco le van a dejar soltar demasiado la rienda, porque si suelta demasiado la rienda, eso se lo va a mostrar también en la brecha cambiaria. O sea, está disciplinado por el FMI o por el mercado. El gran riesgo es, ¿qué hace el que viene? Que obviamente se necesita poder político, se necesita un nuevo gobierno, cualquiera sea, se necesita acuerdo respecto a lo que se va a hacer, consensos y demás. Pero para poder aprovechar la cantidad de dólares enormes que tiene por delante la Argentina, ya sea por los 3 sectores que como nunca van a ser usina de dólares inmensos para la Argentina, o el financiamiento de los propios argentinos. Cuando los argentinos ven que hay estabilidad de dólar durante 6 meses y ven que los precios te están comiendo los dólares, empiezan a sacar los 300.000 millones de dólares del colchón para volcarlos a la economía real, a la construcción, a la inversión, a la compra de autos. Bueno, hay una oportunidad enorme por delante, pero para eso hay que transitar. 4 meses que van a tener muchísima volatilidad, que van a ser muy complejos, que dependen mucho de los resultados y el escenario político, pero sobre todo hay que empezar a pensar, los que tienen aspiración a llegar a partir de diciembre,
bueno, cómo salen sin generar una crisis adicional a la que estamos viviendo. Sin generar una caída, por ejemplo, drástica, una recesión drástica del nivel de actividad que, insisto, le pondría mucha presión política al próximo gobierno y generaría dificultades para llevar adelante reformas de fondo y un ordenamiento macroeconómico que la Argentina necesita hace mucho tiempo, no es de estos meses. Muchas gracias. Bueno, acá estamos. Impresionante el timer de Maxi Montenegro. En 0 terminaste. ¿Hace media hora? No. Fue 0, pero 0, ¿Estaba en 0 hace media hora? No, estaba en 0 justo. Lo mandaron a la pausa y empezó con los comerciales. Bueno, Damián. Gracias, Carlitos. Qué bueno que lo que pusiste de los sectores comerciales, digamos, o los sectores de la economía que tiene potencial Argentina. Creo que me faltaría uno que es economía del conocimiento. Creo que en la economía del conocimiento tiene un potencial enorme y coincido en esos sectores que mostraba Maxi. Me toca hablar de la microeconomía en relación a este contexto que colocó Maxi. Y hoy es el Día Internacional de las Pymes propuesto por Argentina. Hoy es el día de ustedes propuesto por Argentina en el año 2017, así que voy a hablar de las pymes, voy a hablar de la economía en los diferentes sectores y después voy a cerrar con una parte de mi último trabajo, mi último libro, se llama El futuro del comercio que se viene, cortito en relación a algunas herramientas que le quiero dejar en relación a esa economía que se viene. Bueno, este es un informe del Lideral. Fíjense que desde la pandemia, ¿cuál fue el crecimiento de la cantidad de empresas con empleados en Argentina? Y la línea roja efectivamente muestra a las pequeñas, medianas empresas creciendo, más de 100 empleados, creciendo en esa línea roja, mucho más que las microempresas. Es un poco lo que hablábamos antes en off, Maxi. Fíjate cómo crecen las pequeñas y medianas y las micro les cuesta crecer mucho más que a esas medianas. Evidentemente hay muchos sectores de la economía, sobre todo bienes transables, que están bien y están creciendo fuerte, y a las micro quizás están más dependientes del mercado interno, le está costando crecer más, rebotar más las que dependen del mercado interno. Es un gran dato. Y acá me meto con esto que tiene que ver, bueno, ¿qué le pasa a la microempresa? Reitero, a la microempresa respecto quizás de ese salto a la pequeña. Argentina tiene un problema de movilidad ascendente en el sector empresario pyme muy grande. ¿Por qué? Porque en su eslabón más pequeño son muchas las micro que se convierten en pequeñas, son mucho menos las pequeñas que se convierten en medianas y son muy pocas las medianas que se convierten en grandes. Ese salto Argentina no lo logra y efectivamente hay algo en el medio que las está trabando. Había un estudio que mostraba que si Argentina lograse pasar 30 empresas medianas a grandes, crecería un punto del PBI por año. Y la realidad es que no logramos que pasen de medianas a grandes. Hoy lo argumentó el ministro de Economía. Hoy el ministro de Economía dio una conferencia a la mañana por el Día Internacional de las Pymes y ¿qué dijo? Que las pymes en Argentina son el 99,4% del volumen empresario argentino. ¿Escucharon? 99,4%, es decir, las grandes son 0,6%, que son las que obviamente tienen mayor volumen de empleo. ¿Qué más dijo? Que crecieron 114.000 puestos de trabajo en el primer trimestre del año, medianas. Dato oficial de hoy del ministro de Economía. Y además dijo que el 66,4% del empleo asalariado en Argentina pasa por las pymes, en la conferencia de hoy. Entonces, ¿qué le pasa a una MIPYME? Fíjate las horas anuales que destina una pyme a trámites, 900 horas anuales. Yo asesoro a empresas pequeñas y medianas y juro que a las 8 de la mañana el tipo no está en la planta de producción viendo cómo funciona la máquina, qué nuevo producto va a crear o cómo va a mejorar su servicio. Está hablando con el contador y cuántos impuestos tiene que pagar, juro. Me ha tocado sentarme en una silla y me decir, no, mira, está hablando con el contador. Pero juro, esto es real, es real. Entonces, para esa micropyme, esto es recontra jodido. Le quita mucho tiempo, les quita musculatura económica, le quita musculatura financiera y efectivamente es una traba muy importante. Cuando lo dividís por sector,
la cantidad de horas que dedican, fíjate que la que mayor horas dedica son el sector secundario de la economía, el sector industrial. 1.365 horas en promedio anual. Obviamente tiene mucho más insumo, que requiere mucho más proceso administrativo, pero 1.365 horas anuales es una locura. El sector primario 509 y el sector terciario 783 horas anuales dedicado a burocracia, trámites, pago de impuestos, contribuciones, retenciones, percepciones. Lo conocen ustedes, es el abecedario de ustedes esto. Entonces, esto efectivamente en algún momento hay que solucionarlo para que... Había un dirigente gremial empresario que decía las pymes están en bocas de todos pero en manos de nadie. Yo creo que va a haber dos términos que van a utilizar los políticos en esta campaña, son pymes e inflación. Después vamos a ver qué pasa con esto, si efectivamente revierten este tema que ata a las pymes en nuestro país. Informe del Banco Mundial. ¿Cuántas empresas activas hay cada 1.000 habitantes? Bueno, fíjate que, no muestro Australia o Corea del Sur, Chile tiene 58 pymes cada 1.000 habitantes, Uruguay 48, México 34, Brasil 25, Argentina entre 14 y 20. La mediana entre 11 y 8 de ocupados por empresa. Y la realidad es que cuando ves este mapa, es interesante ver cuántas pymes hay cada 1.000 habitantes por provincia. Entonces, fíjate, Formosa, hay 4 pymes cada 1.000 habitantes. La participación del sector público es enorme. Chicos, es imposible. Es imposible que el sector público viva del sector privado sin sector privado. Es imposible. Fíjate que el promedio, Jujuy, Santiago del Estero, 5 pymes, Salta 6 pymes. Recién empezás a ver algo por encima de la media a partir de Buenos Aires, Mendoza. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es comercio y servicio, tiene 38 pymes por cada 1.000 habitantes. Pero este mapa te muestra que en muchas provincias, detrás de esas líneas rojas, hay una sola forma que haya actividad económica, que son con planes sociales. Detrás de una pyme que no genera laburo hay planes sociales detrás. ¿Qué pasa con esto? Con la cantidad de monotributistas. Me voy al eslabón más pequeño, al más chiquitito. En algún momento, uno que es monotributista, en algún momento estuvo la sociedad monotributista. Pero en algún momento ese monotributista se convierte en autónomo y si yo me va bien en mi emprendimiento y me junto con Maxi y quiero hacer una sociedad, no llego porque me fusilan en el medio. Cuando me siento a tomar un café con Maxi me dice, mirá, te pegaste este salto, te fue bien y pagás 35% de ganancia, tenés que facturar con 21% de IVA, 3% de ingreso bruto, impuesto municipal, impuesto provincial y te fundiste. Porque no tenés posibilidad de reinvertir utilidades. Es fundamental la reinversión de utilidades. Ustedes, para ser más competitivos y productivos en la economía, a medida que van creciendo, tienen que reinvertir su ganancia para mejorar y competirle ya a otro escalón. Es como un torneo de fútbol. Ya tenés que entrar en la escala de las pequeñas y después tenés que entrar en la escala de las medianas. Y tenés que tener más volumen de producción y tenés que mejorar tus servicios. Y efectivamente no se puede hacer eso. A punto tal que detenemos la economía acá porque todos estos monotributistas, muchos facturan efectivamente para empresas y son empleados, pero muchos son emprendedores que no quieren crecer para no pegar ese salto. Veo que asienten muchos con la cabeza y dicen, sí, me pasa eso. Y es terrible que pase eso. Es terrible que pase eso, porque un régimen del monotributo en Argentina, que es de $20.000, en Brasil, se lo pregunté a Gustavo Seguere Maxi una vez, es de $985.000 anuales y recién ahí pagás 30% de impuesto. $985.000 anuales. Entonces, creo que para lograr esa movilidad ascendente del sector PYME, efectivamente tenemos que solucionar este quilombo. ¿Cuáles son los principales obstáculos hoy? Inflación, presión tributaria, restricción externa sin dólares, Maxi lo explicó brillante, la incertidumbre macroeconómica, riesgo laboral y volatilidad del tipo de cambio. No me voy a retener en eso, que Maxi lo explicó perfecto y hasta esto explicó muy bien. Los precios de las pymes miran arriba, no miran abajo. ¿Cuáles son las proyecciones de variables macro? Inflación 145, tipo de cambio 405, eso es lo que proyectamos nosotros. Hay algunos que ven tipo de cambio de 600, por lo menos en el REN. Política monetaria está en 97, dólar contado con liquidación 830, PBI cayendo al 5 y el consumo 3,9%. Ahora nos vamos a meter en el consumo. ¿Qué pasa con el tema de la inflación? Que muchas veces se dice, bueno, ¿cuál es el problema de la inflación? Ahí tenés el cruce de esa
el crecimiento de la inflación y arriba la base monetaria más LELIQ. Y a mí me gusta explicarlo desde el supermercado porque es muy sencillo. Si en algún momento ese déficit cuasi fiscal, los pesos pasasen a la economía real, seguramente la línea roja cruzaría la línea azul. Por eso hoy está esa línea roja por debajo de la línea azul y lo preocupante es qué pasa con ese déficit cuasi fiscal. Pero la realidad es que con ese nivel de base monetaria más LELIQ, fíjate que 4,5 productos en 2021 los pagabas con 1.033 pesos, en 2022 con 1.558 y en 2023 con 2.250 pesos. El que pierde poder adquisitivo es el peso argentino. Muchas veces esto no se entiende y se habla de la concentración de la economía que debe haber, etcétera, pero la realidad es que la inflación es la suba de los bienes generalizados, de todos los bienes y servicios generalizados de la economía. Y si no resolvés esto, es difícil. Por eso cuando Maxi decía, bueno, en algún momento van a tener que congruir, porque encima tenemos muchos precios relativos todavía frenados de la economía, como tipo de cambio, tarifas de servicios públicos, que va a tener que corregir el próximo gobierno. Actividad. Bueno, estos son datos de CAME, las ventas minoristas cayeron en el mes de mayo 2,8%, en el acumulado del año caen 1,7%. El único sector que crece en las ventas minoristas 6,4% es farmacia, el resto de los sectores están en caída. Y acá tenés una diferencia, reitero, entre lo que es mercado interno y quizás bienes transables. Pero cuando vas a industria, la situación es diferente. La economía en el sector industrial sigue creciendo, la variación acumulada es del 1,5% a lo largo del año. En mayo creció 0,3% y yo creo que hay una distinción muy grande con lo que Maxi mostró en su última filmina de sectores de la economía. Sector petrolero creciendo, sector minero creciendo, sector automotriz creciendo. Hay sectores de la economía que son los que se dedican a bienes transables, que son los que el gobierno también prioriza para darles dólares, porque son los que generan dólares, que siguen creciendo y detrás de eso hay muchas pymes. Muchísimas pymes. Entonces ahí tenés esa disyuntiva, la industria creciendo, sobre todo en lo que son bienes transables, quizás una dedicada al mercado interno, como puede ser textil o indumentaria, efectivamente no tiene el mismo nivel de rendimiento en la economía. Pero tenés esta situación. ¿Qué pasa con el consumo masivo? Bueno, el consumo masivo cae en autoservicios nacionales, chinos, pequeñas despensas, 16,5%, porque esa primera semana de mayo, cuando lo actualizamos, 16,6%. Ahora, cuando vas a las grandes superficies comerciales, estos datos en Sentian, no nuestro, fíjate que abajo cadenas sigue creciendo al 7,8%. Es decir, el consumo masivo, que es muy buen barómetro de lo que está pasando en la economía, sobre todo en la gente, en la población, porque son 47 millones de argentinos que vamos a comprar alimentos, bebidas, artículos limpieza y cuidado personal, efectivamente en grandes superficies crece, ahí se van a buscar esos precios justos que se convierten en injustos en los otros canales. Esto también está pasando en la economía. Un lugar crece, otro lugar cae. Estos son datos que relevamos nosotros de todas las categorías de consumo masivo que vuelan a 3 dígitos en todos los casos. Y es preocupante porque efectivamente ningún nivel salarial está logrando recomponer esto. Argentina tiene un problema de ingreso bestial. Y sobre todo en consumo masivo, probablemente los próximos datos de pobreza e indigencia marquen un crecimiento por este factor. Porque efectivamente en el primer semestre del año tuvimos una corrección de esos precios muy fuerte y sobre todo en categorías básicas, cuando vas al supermercado. ¿Cuáles fueron las últimas medidas de masa que yo las llamo medidas multibolsillo? Clase media alta y alta, subo la tasa de interés, le digo a aquel que puede ahorrar, no me vayas al dólar, quédate en pesos, y logra en mayo, por primera vez en el año, darte un plazo fijo del 8% y una inflación del 7,8%, es la primera vez que tenés tasa de real interés positiva, le digo a la clase media baja, mirá, te voy a bajar la tasa de la hora, la tasa de la hora 12, te bajo la tasa de financiamiento del saldo de tu tarjeta de crédito, por si tenés que financiarte. Aumento el margen de compra un 30% con tu tarjeta de crédito para que consumas en el mercado interno. Le hablo a la clase media. Y a la clase baja, en definitiva, no tengo mucho para darle. Es la que está yendo al crédito personal. Que ahora vamos a mostrar un informe de deuda que yo le mostré la semana pasada, la otra en tu programa, Maxi, de lo que le está pasando en relación a esa pérdida de ingreso a las familias argentinas. Porque esta paga un crédito personal, la clase baja, que efectivamente es de 260 a 380% de costo financiero total. Y yo llamo a esto, increíblemente, lo llamo como el rulo Valderrama. Vos fijate, Maxi mostraba que uno de los sectores que más crece en precios es indumentaria y calzado. Yo voy a comprarme una campera que está aumentando quizás un 10% mensual.
Cuando voy a comprar la campera, en vez de poner el efectivo, pongo la tarjeta de la hora 12, el efectivo voy y lo pongo en el plazo fijo y con el plazo fijo me pago la cuota del plan de la hora 12, porque la tasa activa y pasiva están coordinadas justamente para fortalecer el consumo del mercado interno, que por ahora es difícil que acontezca, pero eso efectivamente está pasando también. Acá tenés el stock, esto lo hicimos nosotros, es un relevamiento nuestro, de qué está pasando con la deuda de hogares. El 41,3% de los hogares tienen stock de deuda promedio por hogar bancario de 361.686 pesos. Préstamos hipotecarios, prendarios, personales, tarjeta de crédito y adelantos. Cuando vas a la deuda extrabancaria, que es justamente la de la mayoría de los argentinos, porque tenemos una economía muy informal, bueno, acá tenés un desagregado enorme. Les voy a decir las primeras tres de la deuda extrabancaria. Una es no pagando impuestos, que es el 18% de los hogares endeudados, con préstamos personales, 15,5%, y al fiado en comercio, que es el 18%. Son los tres ítems que nos dieron fuerte. Fíjate abajo, al 12% del porcentaje de hogares endeudados tenés no pagando o vendiendo plan de ahorro del auto. En algunos casos tienen que descapitalizarse para mantener su gasto corriente. Bueno, elecciones antimercado o pro-mercado. Este es un dato de PPI que me gustó. Fíjate cuáles fueron las elecciones antimercado, 2007, 2011, 2019, pro-mercado 2009, 2013, 2015, 2017, 2021. Yo creo que la incorporación de Massa efectivamente mostró que es mucho más pro-mercado que Guado de Pedro, sin ninguna duda. Por lo cual veremos cómo termina este recorrido, pero de hecho me parece que la suba de bonos, la leve suba de bonos o mejora de los bonos mostró algo que no mostraba en el anterior escenario pre-confección de listado de los candidatos para las elecciones, que eran subir las acciones, pero los bonos todavía estaban congelados. Me voy a meter en esta parte, que es de tendencias. Y esto es una frase de Adam Smith, Riqueza de las Naciones, que yo la pongo en mi libro. El hombre posee una propensión intrínseca a comerciar, a hacer trueques, intercambiar unas cosas por otras. Es que esta tendencia feliz está en la naturaleza humana, del que no puede recibir un ingreso adicional. Comerciar nos hace felices. Intercambiar nos hace felices. Cuanto más podamos comerciar, más felices vamos a ser. Escribí este libro que se llama El futuro del comercio que se viene y quiero meterme en algunas cuestiones que tienen que ver con tendencia de la economía. Argentina está licitando 5G. ¿Qué me interesa 5G si soy una pyme? Muchísimo me tiene que interesar. ¿Por qué? Porque hoy a 4G un archivo de descarga tarda 6 minutos. Y en 5G, lo estuvimos a punto, estamos licitándolo con los chinos, tardaría 3,6 segundos. ¿Se imaginan quién va a ser más productivo y competitivo en la economía? 3,6 segundos. ¿Y cómo me puede impactar si yo soy pyme? Comunicación persona a persona, comunicación vehículo a vehículo, vehículos, juegos móviles en línea de alta definición, metaverso y realidad virtual mejorada, evolución de Internet de las cosas, la posibilidad de que me diga a través de una aplicación que me está faltando leche en la heladera o jabón en polvo en el lavarropa, interrelacionada esa economía a través de una aplicación. Telemedicina, que ya esto hoy es posible, por lo cual efectivamente vamos a una economía 5G, donde ustedes como pyme van a tener un potencial enorme para ser más productivos y competitivos en la economía a través de la incorporación de mayor nivel de tecnología, desarrollo informático, software, para poder mejorar la estructura y competitividad de sus negocios. Economías de plataformas. Yo digo que cuando vos lees un libro de economía tradicional, bueno, muestra que los factores de producción de la economía son 4, lo podemos agregar un quinto, y supónganse que ustedes son MBA en administración de los factores de producción de la economía. ¿Cuáles son los factores de producción de la economía? La tierra que genera una renta, el trabajo que genera un salario, la empresa un beneficio, el capital un interés y la tecnología eficiencia. Ustedes son los mejores en la administración de los factores de producción. Y además son muy vivos para los medios de producción, los bienes de capital. Pueden incorporar tecnología, saben cuándo seleccionarla, cuándo es el tiempo, por qué van a incorporar cierta tecnología o bien de capital en su negocio para lanzar un nuevo bien y servicio al mercado. Son los mejores. ¿Qué hacemos en una economía 5G si no tenemos los medios de conexión? ¿Qué hacen con su stock? El futuro de la economía son los medios de conexión. ¿Cómo me conecto con la demanda? Y efectivamente ahí las pymes tienen un trabajo enorme en relaciones economía 5G. Primero porque conectás más rápido, porque sos más productivo,
porque vas a necesitar adquirir nuevos saberes, porque tu capital humano se va a tener que formar por una economía que viene y efectivamente esa tecnología lo va a permitir en forma mucho más dinámica y rápida de lo que lo está sucediendo ahora. Y el que lo haga primero le va a ganar en competitividad y productividad respecto del que lo haga después. Esto fue tendencia en el año que fue inteligencia artificial. Fíjate que hasta el año pasado se hablaba muy poco, fíjate, es una línea continua y pega un salto ahora en 2023. Me hago muchas preguntas sobre esto. ChatGPT, Microsoft, Google, Sentiment, Lambda, China, ErnieBot, Baidu. Todas estas inteligencias artificiales, ¿cómo va a ser? ¿La inteligencia artificial de China es menos que ChatGPT? Porque China no tiene acceso a todos los servidores. O sea, la inteligencia artificial china que piensa en una economía mixta con un sistema político comunista. Y la inteligencia de ChatGPT, ¿cómo piensa? ¿Con un sistema capitalista porque tiene acceso a más servidores? Yo escribí mi libro, si ChatGPT tuviese alcance hasta 2022. Ustedes escriben ahora se meten en Google, chatean con ChatGPT, bajame el libro del futuro del comercio que se viene a Mendy Pachi, ustedes los descargan y yo le hago un juicio a Microsoft porque me tomó los derechos de autor. Se viene un quilombo, chicos. Se viene un quilombo. Yo sé que esto arrancó ahora. Y yo no quiero ser el ludita del siglo XXI, al contrario. Mi mujer está estudiando ciencias de datos y yo escribí un libro sobre el futuro del comercio, donde hablo permanentemente del impacto que va a tener la inteligencia artificial y que ustedes la tienen que utilizar. Pero digo, se armó una dinámica muy grande de algo que efectivamente nos está mareando a todos. También. Nosotros quizás somos protagonistas desde los medios de marearlos. Y nos tenemos que ordenar. Che, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo involucrarme en este nuevo proceso? ¿Cuál es la mejor receta de panadería del lirio? Podría ser una panadería del interior del tercer cordón del conurbano bonaerense, pero es un estudio de caso que estudié en Madrid, que es una panadería donde su fórmula es agua, levadura, trigo y algoritmos. Lo que hace es, a través de inteligencia artificial y machine learning, autoaprendizaje, es tener toda la base de clientes, todos los tiempos, y lo que hace es, por hora, por estación, invierno, verano, saber cuál tipo de factura y qué ritmo de producción tiene que producir para tener el capital más grande de una panadería, que la factura ustedes la retiren bien calentita o el pan. Y además evita un costo hundido que tenemos los argentinos, que lo utilizamos como pan rallado para milanesa, que efectivamente ahí no lo utilizan, porque efectivamente es todo just in time, con inteligencia artificial. Una panadería de barrio. Por lo cual, efectivamente, vamos a tener que involucrarnos con estas herramientas para mejorar la productividad de nuestros negocios. En algún momento nosotros en la educación nos formamos con la lectoescritura y hoy diría que el segundo idioma es el inglés para todos, pero fíjate que a lo largo del tiempo hay un nuevo lenguaje, que es el de la programación. Y fíjate que en 1975 era Frontend, COBOL, Pascal, C, C++, Java, JavaScript, Python. Y evidentemente también nos vamos a tener que asociar con este nuevo lenguaje, que es el lenguaje de la programación. ¿Tenemos que ser programadores? No, pero tenemos que conocer efectivamente qué implica programar. Y sí, vamos a tener que adquirir un nuevo lenguaje para el futuro de nuestros negocios, sin ninguna duda. 3 horas para surfear para las empresas del futuro, las pymes del futuro, que yo considero. Ola de algoritmos, es la que estamos atravesando. Automatización de análisis de datos y actividades digitales simples. Ola de aumentos, automatización de actividades rutinarias, intercambio de información, drones, robots en almacenes y vehículos semiautónomos. Ola de autonomía, inteligencia artificial que realiza tareas que implican tomas de decisión complejas y acciones físicas con poca interacción humana. Transporte, manufactura, venta al por mayor. Agarren la tabla porque efectivamente esta es la economía que se viene para las pymes que se vienen en nuestro país. Y me van a sobrar, Maxi, un minuto para los comerciales. Voy a dejar esta frase y después vamos a dejar para que pregunten o consulten. Es un autor satírico norteamericano, se llama Chap Palahniuk, me encanta este autor.
Y él, en esta novela, que recomiendo que la lea, que se llama Asfixia, dice, hay un fenómeno opuesto al déjà vu. Lo llaman jamais vu. Es cuando uno se encuentra con la misma gente o visita un sitio una y otra vez, pero siempre es como la primera vez. Todo el mundo es siempre extraño. Veremos si en relación a lo que yo les comenté de las pymes, en relación a lo que yo les conté de las necesidades del sector, después de tanto escuchar a los políticos en las elecciones que prometen que las pymes son el futuro y después son el pasado, si efectivamente estaremos en un déjà vu o en un jamais vu en esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Damián. Gracias, Maxi. Bueno, brevemente, si hay alguna pregunta. No tenemos mucho tiempo. Ellos han cumplido perfectamente, pero vamos a dar lugar a alguna pregunta. Sí, por favor. Tengo dos. Maxi, hablaste de un shock para el déficit fiscal y gradual para el tipo de cambio. Ese shock del déficit fiscal, ¿cómo se haría? La otra es, el ingreso real en Argentina está por el piso, no tenemos consumo. ¿Cómo prevén que el próximo gobierno, sea quien sea, se va a manejar con eso? Paritarias y demás, ¿qué prevén que puede pasar? El shock del déficit fiscal es... no, me dice que yo dije que sin duda hay que es necesario un shock fiscal, al revés de lo que hizo Macri, un shock fiscal y cero emisión porque no tenés financiamiento, pero ojo con la cuestión cambiaria, obviamente no hay que tener cepo, es un problema que genera todo tipo de distorsiones, pero ojo con acomodar los precios relativos de una, porque te podés ir a un nivel inflacionario mucho más elevado y eso puede socavar el consenso político de hacer reformas en el corto plazo. El shock fiscal tiene un componente que implica, a su vez, el tema tarifario. Hay 2,5% del PBI que son subsidios energéticos y en menor medida del transporte, que eso hay que avanzar. Pero bueno, es complejo avanzar, no están tan atrasadas las tarifas como estaban en el inicio del gobierno de Macri, pero ahí hay que avanzar. Eso te va a acelerar la inflación inicialmente, pero en ese aspecto hay que avanzar. Después hay transferencias a provincias, parte de la obra pública, que es cuando no se hacen los esfuerzos. Obviamente que va a haber que hacer un gesto desde el punto de vista de los gastos de la clase política y demás, pero al mismo tiempo hay áreas que es difícil hoy avanzar sin una reforma más de fondo porque son parte de lo que está muy atrasado. Por ejemplo, hay 5 años de pérdida de salarios en términos reales, de jubilaciones, incluso de planes sociales. Entonces es un equilibrio muy complejo, cómo tratás de recortar inicialmente 4 o 5 puntos del PBI, que ese es el déficit fiscal consolidado, no solamente el primario, recaudación menos gastos, sino también pago de intereses. Y bueno, yo creo que eso requiere mucho consenso político. No estamos en el país de Putin, que impongo esto y lo hago. La Argentina es una democracia en ebullición, entonces se tocan intereses sectoriales, hay manifestaciones en la calle, se requiere pasar leyes en el Congreso, todo eso requiere construcción política. Lo que sí me parece bueno que hay que plantear todo el programa integralmente, contar la situación, el diagnóstico cómo es y cómo se va a avanzar a lo largo del año próximo para ordenar los precios relativos, salir del cepo que a su vez te impide, por ejemplo, que ingresen los 300.000 millones de dólares los argentinos, porque nadie va a ingresar los dólares. Hay mecanismos para ingresar, pero no los va a ver el Banco Central, por el contado con liqui, el MEP inverso y demás, pero no lo va a ver el Banco Central. Entonces todo eso requiere un programa integral que me parece que se tiene que discutir abiertamente, se tiene que presentar, se tiene que comprender y sobre eso se tiene que avanzar. Los que dicen llegamos y esto se resuelve porque generamos credibilidad y demás, me parece que se pueden comer una piña en el medio. ¿El ingreso?
El ingreso te doy una devolución yo. Primero, magnífico esta síntesis. No sé quién hizo esta síntesis. Es espectacular, Maxi. Sí, la Fíjate, verdad que no es sé una, quién la- una síntesis, Ah, un mirá vos. sinopsis de lo que hablamos. ¿Vos lo hiciste? Espectacular, gracias. Es Espectacular, espectacular sí, sí, esto, sí. ¿eh? Además está, yo te digo, leo lo de Maxi, veo la síntesis ahí, te felicito. Muy bueno. Después pasámelo que lo compartimos. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Pero para la próxima, a mí háganme con pelo negro, por favor. Y a mí poneme un par de canas para compensar. Ya estoy tarde, como muchos de mis colegas, ¿no? Ya estoy tarde, digamos, para hacer eso. Bueno, respondo lo de ingresos. A mí me parece que coincido con Maxi que los sectores que se ajustaron fueron jubilaciones y pensiones. De hecho, ahora lo ves el ajuste en jubilaciones y pensiones. En planes sociales y el salario privado, público. El público el que menos, privado un poco más. Y obviamente el salariado no registrado recontraajustado. Entonces, yo no creo una recomposición de ingreso inmediato. No lo veo probable, porque si vos tenés que recomponer precios relativos a la economía, el precio del salario es uno más. Entonces, creo que, como dice Maxi, hay que el primer día decir, bueno, ¿cómo vas a hacer ese plan? Y además hay una situación que Argentina viene posponiendo hace tiempo en relación a lo que yo un poco conté en mi disertación. El salario tiene que crecer porque la economía crece. No se puede distribuir aquello que no se produce. Entonces, cuando Maxi decía, bueno, estos son los sectores de la economía que es el futuro, no sé, petróleo, minería, economía del conocimiento, bueno, son sectores que crecen y ya están pudiendo distribuir ahora. Lo ves ahora. Esos sectores no pierden, la recontra ganan. Entonces ves ahí un ejemplo de decir, bueno, ¿cómo hago para que la economía crezca en forma sostenida a lo largo del tiempo? Y yo creo que tenemos que ir a una situación donde Argentina tenga un crecimiento sostenido de la economía. Porque si no, vivimos con gente marchando en la calle porque efectivamente no le cierran su nivel de ingreso. Y yo hablo de ingresos, no hablo de salarios. De ingresos hablo, porque los ingresos nos involucran a todos. Y ahí encuentro una dinámica donde lo que les mostré hoy de las pymes, el universo pymes, casi es estacionario. Porque después de haber caído fuerte en pandemia, es un sector que debería poder crecer mucho más y generar muchas más fuentes de trabajo. Cuando yo digo cuáles son los bloqueos que hoy yo veo para esa mejora del ingreso y mejora del empleo en nuestro país, si vos le sacás el riesgo laboral a las pymes, que yo conozco que muchísimos de ustedes, si a mí me sacás el riesgo laboral, yo podía emplear 1 o 2 personas. Si eso sucede y tenemos un consenso, como decía Maxi, con una agenda política, y eso sucede, tenemos 1.200.000 empleos de una, chicos. De una. Con 2 pymes, con una pyme generando 2 puestos de trabajo, tenés 1.200.000, es una revolución del empleo inmediato. Y la realidad es que cuando vos hablas en la pyme, dices, mirá, yo no empleo porque tengo un riesgo, porque no me quiero convertir en el nuevo Lácteos Vidal. ¿Me entendés? Entonces, hay que sacarle el riesgo para la generación de empleo en nuestro país que está detenido. ¿Querías decir algo? La distorsión loca que hay de todo, porque somos humanos todos consumimos a partir de sentido de todo, pero es loca. Bardé es un empresario pyme de un lubricante muy importante. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Penetrit. No. ¿Cómo puede ser esta distorsión loca de que, por ejemplo, agua, como dijiste ahí, en una pizza, valga la locura que vale? Por ejemplo, nosotros, me voy a aumentamos únicamente lo que aumentan las materias primas. Y listo. Nunca los precios fueron locos, son los de la economía. Pero yo veo que la economía está loca. Bueno, es lo que hablábamos, hay que ordenar la macro. A ver, para que no se malinterprete, los planes de desinflación en estos niveles inflacionarios en general son planes de shock, los que hemos visto. Esos planes de shock, el plan austral, el plan de Israel, incluso la propia convertibilidad, requieren que vos en algún momento congeles el tipo de cambio, hagas un acuerdo para romper la inercia de precios. Si mañana ponemos déficit cero y emisión cero, igualmente vas a tener 12 meses de inflación.
esos 12 meses de inflación te van a comer el tipo de cambio, vas a tener menos competitividad, vas a tener que devaluar para adelante. Entonces todos los planes se han pensado también en un mecanismo donde vos haces el plan de shock y desindexás. El Austral tuvo el desagio. Todos los contratos estaban a 7 días indexados, algunos a un mes, y había que sacar esa indexación en el shock que significaba el plan Austral. Lo mismo hicieron en Israel, copiado de acá. Bueno, yo lo que digo es, para iniciar a ponerte en la pole position de cualquier plan de shock, tenés que alinear los precios relativos, los precios locos que tenemos en esta economía, donde algunos precios están adelantados y otros están muy atrasados. Tarifas, los salarios están muy atrasados, el tipo de cambio oficial está recontra atrasado. Ahora, ese proceso es un proceso complejo de cómo se hace. Entonces, creo que hay que trabajar muy bien en la reforma fiscal y en lo monetario, en esa ancla, para poder después acomodar los precios relativos y después hacer el shock. ¿Shock qué significa? No pueden estar subiendo 8 o 9% el dólar todos los meses. No puede estar subiendo las tarifas 20% todos los meses, porque si no, no desinflacionás nunca más. Entonces tiene que haber un acuerdo y una coordinación. Ahora, eso tiene que significar una base. La base tiene que ser sin duda lo fiscal y lo monetario. ¿Por qué? Porque la Argentina se financia con papelito de colores, que es el peso. Nadie quiere los pesos. Entonces, puede haber discusiones. Hay países, todos los países de Latinoamérica tienen déficit fiscal y tienen inflaciones de 5%. Ahora, Argentina no puede tener eso porque todo lo que se emite se va a la inflación, al dólar. Hay una corrida, lo que estamos viendo, el nivel de actividad y demás, es una corrida no solamente al dólar, a los bienes. A los bienes. Entonces, todo lo que emitan se va hoy o al dólar a los bienes. No estamos viendo una corrida de los plazos fijos al dólar. Estamos viendo de la caja de ahorro a la cuenta corriente, los pesos que sobran en esta economía, porque hay emisión para financiar el fisco le paga en la obra pública, le paga a los empleados y demás, esos pesos están dando vuelta, todo lo que sobra en la ecuación termina en el dólar, más la deuda en peso que no se renueva va al dólar. Bien, amigos. Entonces, digo, Maxi, para adelante, perdón, cierro con esto, hace falta un plan de estabilización. Ahora, ojo con ese plan de estabilización, porque en el medio puede significar, seguramente va a significar más inflación, y ojo que estamos ya en niveles de inflación muy altos que pueden socavar la legitimidad política de cualquier gobierno. Bien, gracias. Perdón el corte. No, te iba a decir estamos que- bien, estamos bien. Te iba a decir que todos los elogios que te había hecho Damián, ahora... Ya lo rompí. pero bueno, está bien. Responsabilidad compartida. De Gracias. todo. Muchas gracias. Carlito. Lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas. Disculpen, pero pasamos al próximo panel.